Hoy vamos a hablar de cómo cuidar a los que más nos necesitan, aquellos incapaces que así son declarados por la ley. Muy bien, bueno, pues aquí estamos una vez más aquí en el show de Pregúntale a la Abogada, Alfredo Zapata, co-host, y la licenciada Arenas, en este programa que está realmente increíble. Pongan la atención y empezamos. En la ocasión pasada, Alfredo hizo una pregunta de cómo una persona que no tiene capacidad o que tiene alguna situación en la que se ven disminuidas sus facultades, cómo es que podía otorgar su consentimiento para realizar, hablábamos de un contrato en ese momento, hablábamos, me parece que fue de del usufructo y el uso y habitación. Bueno, pues atendiendo a esa duda que él manifestó, hoy quiero platicar un poco de este tema para todos aquellos que tengamos la curiosidad de saber, ¿sí? Bueno, primero, yo quiero ser muy clara y hablar respecto de la incapacidad. No debe entenderse el señalar incapacidad como algo ofensivo en absoluto para nadie. La incapacidad es así declarada por la ley, porque la ley nos dice que las personas gozamos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio de manera general. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona se ve disminuido, por ejemplo, en sus facultades y que por lo tanto no puede por sí misma dar su consentimiento para la realización de determinados actos? Esto no es nada más para las personas que tengan una discapacidad o se encuentren bajo esta situación. También los menores de edad son considerados como incapaces ante la ley. ¿Por qué? Pues precisamente por una situación de su propiedad, de la inmadurez, que en este caso todavía ellos manifiestan o dentro de la cual se encuentran por la propiedad. ¿Sale? Entonces sí quiero como ser muy respetuosa en ese sentido y que la gente no vaya a malentender el tema o que se considere que a lo mejor sea ofensivo para alguien. ¿Sí? Entonces, sí, claro, ¿no? Eso está... el término es legal, simplemente la incapacidad o la capacidad nos la establece el código y no es una cuestión de que los abogados hablemos de esta forma o no, sino es conforme al Código Civil. Claro, sí, ¿sí? No, creo que la licenciada aquí está haciendo algo muy claro en explicar la manera en cómo se maneja en términos legales eso, porque a veces puede ser alguna persona que tal vez tuvo alguna incapacidad debido a un accidente, debido a una enfermedad. Sí, claro, puede suceder. Una persona mayor, un menor o alguna persona que haya nacido con algún déficit. Sí. Entonces de ahí pues la gente pues va a pensar de que no tiene esa posibilidad, pero bajo la ley sí hay ciertos lineamientos, ¿no? Sí, claro, para poder, y sobre todo para protegerlos, ojo. Por eso quiero también tocar este tema, porque quisiera pensar que no sucede, pero la realidad es que sí pasa, que muchas veces las personas que tienen una incapacidad se encuentran por su propia familia aisladas, ocultas. Yo quisiera pensar que esto ya no sucede en nuestro 2024, pero la realidad es que sí sigue sucediendo, ¿no? Que son personas que por situaciones de a veces hasta de vergüenza o de desconocimiento o de no sé qué pasará sobre las cabezas de estas personas, ocultan a sus familiares, ¿no? Entonces, quiero que ser muy claro en eso y por eso quiero tocar el tema, porque es importante que veamos que existe la figura jurídica precisamente de la tutela y en su caso la curatela para la protección de estas personas, ¿no? Con incapacidad. La incapacidad, ya lo decíamos ahorita entonces, puede ser por la edad, un menor de edad, puede ser que por el paso del tiempo, ejemplo, un adulto mayor, empieza con la pérdida de capacidades, ¿no? Una demencia senil o alguna otra enfermedad, o un adulto, una persona mejor como yo, de mi edad, y que tenga una enfermedad o un accidente y que me disminuya en mis capacidades, entonces también es otra opción, por ejemplo. Entonces, o que haya nacido, lo decías hace un ratito,
con alguna discapacidad. Bueno, pues precisamente te decía, esta figura va a englobar a estas personas, a todas estas personas, y la idea o el objetivo de esta figura jurídica de la tutela es la protección de sus derechos, ¿sí? Eso es, quiero que quede como muy asentado y como muy claro ahorita, que estas figuras son para protegerlos, ¿sí? En su momento nos vamos a dar cuenta que la intención primera es proteger a la persona en su integridad, en su dignidad, pero también en sus relaciones, por ejemplo, patrimoniales. Porque puede ser alguien que tiene tal vez una propiedad, pero está impedido para administrarlo de manera personal, efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces va a cuidar a la persona en su integridad física, pero también en su dignidad y también en sus relaciones jurídicas, ¿sí? Su patrimonio, etcétera. Puede ser también de que hicieron un testamento, pero se vieron imposibilitados por un accidente, por una enfermedad. ¿Qué pudieran hacer o cómo sería eso? Porque he escuchado también, ¿no? De que hay gentes que tienen, pues hicieron su testamento, pero pues están mal y tal vez lo quieren modificar, o la manera en cómo estuvo, al no estar capacitados, van a poder tal vez las otras personas tomar ventaja de esa. La intención de la figura, como te decía, es cuidarlo, ¿no? Okay. Ahora bien, si la persona realizó un testamento previo en pleno goce de sus facultades, de su capacidad, bueno, pues entonces ese testamento va a ser válido. Ahora bien, es posible que, quiero pensar o interpretar tu pregunta, que me dices si un incapaz puede realizar un testamento con posterioridad, ya siendo incapaz. Si pudiera tal vez reclamar los derechos del testamento que ya hizo, ¿no? Porque tal vez está incapacitado, entonces no puede hablar o no puede gesticular para eso. Ok, ejemplo, fallece su padre y él es el heredero. Si él puede reclamar esos, claro, sí, por eso te decía, sí, la figura es protegerlo. Si, por ejemplo, su padre, su madre, no sé, realiza un testamento y la persona es incapaz, él podrá realizar actos a través de su representante, que en este caso va a ser su tutor, el que va a realizar los actos para proteger su bien. Entonces, fíjate, el objeto de la tutela, entonces, como te dije, va a ser la guarda de la persona, la guarda de sus bienes. Ahora bien, 2, la representación de la persona. Esta representación puede ser interina o, en su caso, definitiva. Interina, ¿por qué? Porque a lo mejor es posible que alguien sufra de una incapacidad temporal, momentánea, ¿no? A lo mejor no es permanente la situación. Entonces, bueno, va a ser una representación interina, ¿no? Y otra, ¿qué más? ¿Quiénes van a estar sujetos a ella? Ya te decía yo, los menores de edad, los mayores de edad con una enfermedad reversible o irreversible. Ejemplo, yo tuve un accidente, digo, siempre pongo en primera persona precisamente por la situación. Yo sufro un accidente en el que por el momento perdí la memoria, no recuerdo, etcétera. Imagínate qué sucedería con todas mis relaciones jurídicas alrededor. Sí, no, digo, por ejemplo, mis hijos ya son mayores de edad, pero si fueran menores, imagínate cuál fuera la repercusión respecto de estos menores, ¿no? ¿Quién va a ver por ellos? ¿Quiénes van a firmar respecto de situaciones jurídicas de mis hijos, etcétera? Y aún las personales, ¿no? Entonces es eso. ¿Quiénes van a ejercer la tutela? Ahora bien, okay, ya dijimos que es los menores, la gente con alguna incapacidad temporal o no temporal, reversible o irreversible. ¿Quiénes van a poder realizar esta tutela? En primer lugar, bueno, pueden ser las personas físicas y en primer lado va a ser, como decía, los tutores y los curadores. Siguiente, personas morales también, pero aquellas que sean sin fines de lucro. ¿Ok? También van a poder ejercer esta tutela. Ahora bien, la tutela es una figura jurídica a la que se le llama que es de interés público. ¿Qué significa el interés público? Que el Estado
y la sociedad, no solo el Estado, la sociedad en general está interesada en que se actúe de determinada forma respecto a determinada situación. En este caso se actúe en la protección de los incapacitados. ¿Para qué? Pues para proteger a la persona, proteger su dignidad, proteger sus bienes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más? La tutela la puede ejercer un solo tutor, o dependiendo, por ejemplo, el testador puede decir, yo voy a dejar la tutela de mi hijo que es incapacitado para tal persona, a que tal persona sea quien le administre sus bienes, porque confío en él, porque la conozco hace muchos años, etcétera. Yo me recuerdo hace muchos años, mis hijos eran muy pequeños, tenían alrededor de 5 años, cuando tuve que hacer mi testamento por una cuestión de una clase. Una profesora nos obligaba a hacer nuestro testamento, y entonces, porque decía, es algo necesario, y digo, la verdad es que le agradezco el hecho, ¿no? Entonces, en su momento hice mi testamento, y bueno, en ese momento estaba yo casada, y pensaba, ok, si a mí me pasa algo, su papá los va a cuidar, pero ¿qué pasa cuando fallecen las dos al mismo tiempo? ¿Qué pasa con los hijos? Y entonces ahí, reflexionando sobre esto, tengo una amiga muy querida de hace muchos años, y precisamente yo la puse a ella como tutora de mis hijos, por ejemplo, para el caso de que falleciéramos, sí, en este caso yo, y bueno, que es el papá de mis hijos. En su caso, bueno, porque eran menores de edad, ¿verdad? Ahorita ya son mayores de edad, bueno, ya no aplicaría. Sí. Pero lo que haces es dejar este seguro o este aseguramiento para tu persona incapaz, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más? ¿Quiénes no pueden ejercer el cargo de tutor? No lo pueden ejercer el tutor y el curador, ¿ok? Son dos personas que no lo van a ejercer al mismo tiempo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay el curador va a ser aquel que va a observar el buen trabajo del tutor? Entonces, obviamente, no podría ser tutor y curador la misma persona, porque pues habría ahí un conflicto de intereses, ¿no? ¿Y cómo se designa ese curador? Ahorita lo vamos a platicar. El curador generalmente lo designa un juez o lo designa el consejo de tutelas. Hay tutela y curatela. Entonces, hay un consejo de curatelas, que son aquellas personas que van a reflejar, bueno, no reflejar, a observar, a vigilar el buen desempeño de los tutores. Porque, ojo, yo ahorita te hablé de un tutor testamentario, que es una persona, una amiga de mi confianza, de muchos años, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando no hay nadie que pueda fungir como tal? ¿No? Que no tenga el testador, por ejemplo, a nadie de su confianza, o no haya un familiar cercano que pudiera realizar el cargo de tutor. ¿Quién va a hacer entonces? Bueno, pues entonces el Consejo de Tutelas, a través del juez, va a nombrar, un juez familiar, va a nombrar a un tutor, ¿sí? Porque sí es posible que no exista nadie que pueda realizar el cargo, un familiar. Generalmente, quien realiza este tipo de encargos son los familiares. Generalmente, hemos escuchado que, bueno, desgraciadamente por razón de COVID, hubo familias que se acabaron y que muchas veces fallecieron ambos papás y se quedaron los hijos. Y entonces ahora, ¿a quién se queda a cargo? Generalmente a los abuelos, por ejemplo, o un tío o una tía, a veces los primos. Esto es, efectivamente, va a aplicar hasta el 4º grado quienes pueden realizar este encargo de tutela. Bueno, pues qué interesante, porque creo que este es un tema que tal vez no es tan común. O sea, sí sucede, pero en cuanto a que las comunidades o la gente en general tenga conocimiento de esos lineamientos, ¿no? De cómo se procede. Sí, porque generalmente, bueno, lo damos por sentado, ¿no? Fallecieron los papás, pues se lo queda el abuelito. O se va con el tío
perenganito. Pero sin ningún papel, ningún contrato legal, nada. No, sin ningún acto, en este caso no sería un contrato, en este caso sería un procedimiento que se realiza ante el juez familiar, en el que le van a otorgar la tutela a determinada persona, ¿no? A los abuelos, a los tíos, tengo hasta un primo, etcétera. Bueno, ahora, es lo que te decía, ahí sí es importante, porque como lo estás diciendo, no lo hacemos consciente, vamos. Sí, no se enseña en ningún lugar en la escuela, o que hay un video donde digan cómo hacer eso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Yo te decía hace un momento, si no están los padres, los abuelos. Pero ¿qué pasa si los abuelos también ya son de tal edad que ya no pueden hacerse cargo de un menor? O sea, ahí es como que donde empieza a haber ciertos conflictos, ¿no? Y, por ejemplo, hay formas de la tutela, que se le llama así a este título, formas de la tutela. Una, la testamentaria, que es la que ya te platiqué. Otra, la legítima. Cuando no hay un testamento, pues ¿a quién le toca? ¿Qué te decía yo? Pues ¿a quién le va a tocar? Pues siempre pensamos a los abuelos. Pero ¿y qué tal si no pueden? Sí, si no hay familia cercana. Ahora, debo decir que a quien le corresponde no tiene el derecho de negarse, ¿eh? A menos que haya alguna situación extrema, pero sí que le impida. Pero si no, legalmente no habría esa situación o esa excusa para no realizar el cargo de tutor. ¿No? Entonces eso también es bien importante que las personas lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué más? La legítima y la tutela, lo que le llaman la tutela dativa. Esta surge cuando no hay testamento, cuando no hay una tutela legítima, y vamos a pensar que el incapaz queda solo, porque puede suceder, te digo, bueno, lo vimos en pandemia, ¿no? Las familias se acabaron, desgraciadamente, y entonces, ¿quién va a ver por esa persona? ¿A quién se le va a dar el cuidado de esa persona? Bueno, pues precisamente se le nombra un tutor para asuntos judiciales en el que él es el que se va a encargar de ver por esa persona, de ver por sus relaciones jurídicas sobre todo. Sería como un monitor, ¿verdad? Que iría a verificar que se está llevando a cabo. Sí. Fíjate que ahorita me hiciste recordar de un asunto que hace algún tiempo, ya tiene unos años, una amiguita me consultó porque decía que su papá sufría de Alzheimer, no, Parkinson, ya recordé, Parkinson, y llegaba el momento en que el señor perdía pues la cordura, ¿no? Entonces decía ella, ¿cómo debo proceder? ¿No? Ella tenía el temor, cargo de conciencia, porque aparte ya lo hemos platicado, las situaciones legales también te llevan a situaciones de estrés y de emocionales muy fuertes. Entonces ella decía, ¿cómo declaro incapaz a mi papá? Que no era un hombre grande, ojo, la verdad es que era un hombre menor de 60 años, que bueno, tenía esta situación, se le desarrolló la enfermedad, no sé los motivos, pero bueno, se le desarrolló la enfermedad y ella decía mucho, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago para cuidarlo? ¿No? Justo la verdad es que estábamos en el analizando la situación de declarar incapaz al señor. Ella tenía mucho temor y mucha carga de conciencia para tener lo que hacer. Ella no quería hacerlo, ella le da mucho temor. No temor, ojo, no temor a la cuestión legal, sino a la situación sentimental, ¿no? Y bueno, lo que ella hizo, lo que me platicó es que al final del día decidió no declararlo incapaz y nada más llevarlo a una casa de retiro para que lo tuvieran muy cuidado al señor y bien atendido, y la verdad es que vive muy bien. Pero bueno, es ese tipo de situaciones, es ese tipo de casos que ya te decía yo, muchas veces es permanente, otras no. Muchas veces es a un hombre de la tercera edad, una mujer de la tercera edad, otras no, etcétera, ¿no? Eso es lo que me gustaría que la gente tenga como muy en cuenta, de que hay opciones, sí, de que hay opciones legales y válidas
para protegerlo, porque también hemos escuchado de que sucede, ¿no? Los vecinos se dan cuenta que tal persona lo están maltratando, que lo tienen, eh, bueno, voy a decirlo, a veces hasta amarrado en la cama, ¿no? O situaciones de ese grado en el que la persona está siendo lastimada en lo físico y te decía yo en el principio de la plática, en su dignidad de persona, etcétera, ¿no? Sí, no, creo que eso abre mucho lo que ha ocurrido en muchas culturas, sobre todo aquí en México, que tal vez eso no se habla mucho también por el tema de qué dirán o de que no quiero que sepan lo que está pasando en casa y el detrimento para estas personas, que la verdad creo que hoy en día pues ha ocurrido más, sobre todo con los menores o con los jóvenes que tal vez tienen algún tipo de discapacidad, en donde no hay ese apoyo, no porque no exista, pero porque no hay la información correcta para la gente que diga, voy a ir a este lugar o voy a consultar a un experto o un abogado para que puedan tener esa tranquilidad, ¿no? Este proceso que ahorita comenta la licenciada Arenas, pienso que no toda la gente, yo no había escuchado de esa manera tan específica. Ahorita que platicábamos, me corregía del tema, porque decía, ¿cómo? Pues es eso, ¿no? Porque no se escucha el tema, ¿no? Sí, muy poco. Sí, entonces creo que hoy es el momento correcto para que la gente diga, voy a preguntar, porque más vale preguntar que quedarse con la duda, ¿verdad? Ah, no, siempre. Y por eso aquí la licenciada dice, pregúntame, manda tu mensaje aquí en este QR o en el live de aquí de Facebook, una vez que ya esté el replay, mándale mensaje aquí en la página con el QR para disipar cualquier duda, porque puede ser un familiar, puede ser ellos mismos, puede ser algo que ya ocurrió y por lo menos tener la información correcta para que tal vez lo puedan compartir con alguien más y no se queden con ese cargo de conciencia o no solamente en el no haber preguntado. Así es, así es. Y bueno, te decía yo hace un momento, el curador efectivamente es la persona que va a vigilar a el buen trabajo del curador. Me preguntaste, pero a ver, del tutor, me preguntaste hace 8 días si el incapaz podría realizar actos jurídicos. Claro que los puede realizar por medio de su tutor. ¿Quién va a revisar que los actos estén haciéndose bien? El curador. O sea, si te das cuenta, va a haber 2 ojos, bueno, 4 ojos, 2 personas que van a estar al cargo y a la supervisión de los actos jurídicos de este tutor. Sí, porque puede ser que esta persona no pueda hablar, entonces va a requerir tal vez a alguien que le pueda interpretar. Y que uno interpretar, pero dos, ojo, también, que el acto que se realice, vamos a pensar en una inversión. Vamos a pensar en una inversión. En forma general, todos podríamos pensar que invertir es bueno, en general. Pero ¿qué tal si es una inversión de alto riesgo? Y el tutor pues dice, no, sí, conviene, es un súper negociazo de la vida y con esto mi incapaz o la persona que estoy cuidando va a hacerse rico. Claro. Pero si es una inversión de alto riesgo, ¿qué tan válida es nada más la opinión de este tutor? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es importante porque no solamente se trata de que una persona atienda el acto, sino también otra más que lo va a revisar. Un supervisor. Un supervisor. Claro. Ahora bien, el tutor y el curador, sobre todo el tutor, va a tener, entre otras obligaciones, también va a responder de los daños y perjuicios que le genere al incapaz. Esto es, hablábamos de una inversión de alto riesgo. Imagínate que pierde que perdiera su patrimonio. Bueno, pues él va a ser responsable de esa pérdida, porque el incapaz, pues, no puede realizar, no dio su consentimiento explícito, no lo puede dar, no está en posibilidades de darlo. Entonces, la persona va a ser responsable precisamente de los daños y perjuicios que pudiera generar. Sí, 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 claro, eso también se ha escuchado, ¿no? De que de repente el tutor
o la persona que cuida a esta persona pueda decir, no, pues, pues nada más vamos a disponer de este efectivo, o vamos a vender, a hipotecar la casa, o a vender este auto, para hacer algo, pero no con una intención correcta. Y tal vez si no hay un curador, Curador. como se dice, pues va a poder hacer y deshacer y después decir, ay, no, pues es que yo pensé o yo creí o él me dijo que sí. O lo voy a invertir en mis negocios. Ajá, y totalmente ahí se va pues todo ese patrimonio y como no hay nadie quien esté mirando, solamente la energía que esta persona le haya puesto, si es buena o no, pues va a ser en un gran detrimento que sí, ha habido situaciones en las que se ha perdido pues todo. Exacto, entonces eso es lo importante. Ya te decía, este es un procedimiento que se va a realizar, es no contencioso porque no se va a pelear con nadie, pero se va a realizar ante un juez de lo familiar para nombrarle un tutor a el incapaz. Las personas que tal vez no tienen la posibilidad de tener esa información, hay alguien que puedan acudir o algún lugar en donde digan, pues yo quiero la información porque yo vi en el programa de la licenciada o escuché y quiero cerciorarme, ¿a dónde podrían ir aparte de venir acá con...? Siempre lo hemos dicho, sí es posible que se vayan a los abogados de oficio, es una opción para que ellos les orienten, para que ellos los guíen, ¿no? A algunas instituciones como el DIF también los pueden orientar, también tienen un área jurídica y de orientación para que también estos los orienten y los guíen respecto a este procedimiento. Pero ¿qué pasa si es algo urgente y que la familia no sabe qué hacer? Sería lo ideal el buscar en Google, en YouTube o acudir aquí con... No, bueno, definitivamente es mejor acudir con un profesional del derecho, ya lo hemos dicho, claro. No se vayan a Google, Google es bueno, pero son respuestas generales que no se pueden aplicar a rajatabla en situaciones particulares, ¿no? Sí, pienso que aparte la conexión con alguien que puedan tal vez hablar por videollamada o por teléfono, va a poder dar todavía mucho más tranquilidad. En nuestro caso, bueno, lo hemos platicado aquí, damos también asesorías online, si requieren que platicar algún tema o situación, bueno, pues se les puede asesorar de esa forma, o presenciales, ajustando los horarios, por supuesto, y la agenda, pero sí se les puede dar una asesoría. Sí, creo que eso hoy en día, sobre todo con todo lo virtual que hay, toda la información que viaja en las redes, en pues, los lugares de búsqueda, pues la gente a veces se confía, pero tal vez no tiene esa certeza porque pues, la persona que está dando la información pues, tal vez va a ser muy difícil en contactarla, tal vez le van a mandar mensaje y le va a contestar un chat automático y no van a saber si ahorita les va a contestar o mañana o nunca les va a contestar porque tienen miles de preguntas, o con alguien directamente. Por eso la licenciada aquí pone su QR y en cada programa ella hace el énfasis, bueno, lo hacemos, para que pues pregunten, porque el preguntar les va a quitar un peso de encima, van a poder tal vez dormir mejor, porque muchas veces cuando hay el estrés, la gente nos podemos poner el problema como si fuera una bomba atómica, siendo de que tal vez no es tan difícil o tan grave. Mira, no es a lo mejor que sea tan difícil o tan grave, sino más bien que existe la solución. Sí existe la solución. Solamente hay que acercarse a las instancias, a las personas correctas para que nos orienten, para saber hacia dónde ir, hacia dónde hacernos, claro. Y cuidar de las personas, porque justo así le llamamos a este programa, ¿no? Cuidando al que lo más lo necesita, y en este caso es al incapaz. Exacto, sí, buscando opciones, y la licenciada pues siempre tiene ese oído atento para decir, bueno, basar mi experiencia y lo que he hecho y el querer ayudar a la comunidad, siempre estoy a la escucha de cualquier persona que pueda tener cualquier duda, y no solamente por decir, bueno, pues si quieres confrontarme, mi precio es tanto, sino al contrario, el poder dar esa confianza a la gente. Sí, ese acercamiento, y digo, más allá de un precio o no,
el que las personas se encuentren en una escucha y una orientación clara y apegada a derecho. Eso es lo importante. Exacto, sí, pues es algo muy loable y la licenciada, como les digo una vez más, ha hecho eso por mucha gente y pues el estar aquí colaborando con ella me ha dado la visión en ver de que lo que ella hace pues es realmente con un gran corazón y pues su experiencia habla de muchos testimonios de personas que han tenido el gran oportunidad de estar con ella durante sus procesos. Así es. Y aparte, pues hay algo también que viene, ¿verdad? Mañana. Sí, mañana iniciamos curso. Mañana iniciamos el curso de litigación estratégica. Ajá, sí. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya mañana lo iniciamos, estamos muy contentos y muy emocionados por ello, precisamente porque la intención es dar estas estrategias, abrir este nuevo conocimiento para que todos los abogados pues estemos en lo nuevo, porque al final del día todos lo vamos a ocupar, todos los que nos dedicamos al derecho, pues necesitamos aprender. Los pasantes también se pueden inscribir. Pasantes, abogados ya titulados, y aquella otra persona que quiera conocer del código, pues está abierta la convocatoria para la inscripción. Sí, porque van a ser, ¿cuántos? ¿10 módulos? Son 10 módulos en el que vamos a hablar de distintos temas, obviamente todos los nuevos procedimientos, hay cosas que cambian en el nuevo código y que, bueno, pues necesitamos saberlas y necesitamos manejarlas perfectamente bien. ¿Y va a haber algún tipo de grabación? La gente que tal vez... ojo, sí, obviamente la intención es, el curso va a ser los martes de 6 a 8 de la noche, va a ser sesiones aproximadas de 2 horas, pero yo sé que estamos trabajando y que a veces es muy complicado conectarse, entonces las sesiones van a quedar grabadas y se les van a enviar a los que se inscriban para que puedan revisarlas y si en algún momento les surgen dudas, pues bueno, podemos tener esa interacción de que podamos platicar esas dudas que tengan. No, pues esto es algo muy importante y sobre todo el cómo la licenciada lo preparó con ese interés de estar a la vanguardia de todo lo nuevo, como dice en el código, para que la gente y los que practican derecho estén informados y no solamente vayan con lo que tal vez aprendieron en la escuela o con lo que han aprendido. Bueno, es que esto sería, por ejemplo, ahorita los chicos que están estudiando, pues ahora van a estar entre los dos códigos, ¿no? Entre lo anterior y el nuevo. Sí, claro. Y aquellos que ya nos titulamos hace bastantes añitos, pues ahora es aprender lo nuevo, ¿no? Y los chicos que vayan a entrar apenas, bueno, pues ya estarán estudiando con este nuevo código. No, y les va a ayudar, yo creo, ¿no? Porque va a ser como un tipo de soporte. Claro. Porque de la manera que la licenciada aplica sus clases, sus cursos, o sea, de una manera muy específica con la experiencia. Además, mira, esto lo vemos también cuando doy las mentorías a los abogados recién egresados o pasantes. Vamos llevando un soporte de un temario, por supuesto, pero más allá de ese temario, a veces surgen, como ya son abogados o están pasanteando, pues ya les toca darle respuesta a ellos, a los abogados, a sus jefes, y dicen, y es que me preguntaron esto y no sé, y dónde lo busco o qué puedo hacer. Entonces les damos todo este soporte pues para que también pues ellos puedan responder a sus jefes, ¿no? Porque claro, también así es, muchas veces los abogados recién egresados, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Sí tienen el conocimiento a lo mejor académico y de libros y demás, pero pues les falta esa práctica que a lo mejor ya en el despacho pues les van a preguntar. Entonces, pues ese soporte también, todo eso lo tengo para apoyarlos. Exacto, entonces pues ya saben, aquí en este mismo canal vamos a estar el lunes que viene a las 6 de la tarde, pero aparte este curso que inicia mañana que va a estar fabuloso y pues ya tuve oportunidad de ver lo que la licenciada les va a compartir. La verdad, aunque yo no estoy en el ámbito de leyes, me impresionó mucho porque ella se ha preparado con esto
que va a ser el estándar, ¿no? Del código para que la gente pueda, los que están en el derecho, poderlo aplicar y estar, como digo, a la vanguardia y no solamente ejercer, pero con una menor experiencia y conocimiento. No, mi intención es que vayan muy bien preparados precisamente para todo lo nuevo que viene, todo el cambio que viene. Muy bien, bueno, pues gracias otra vez por estar aquí. Los que nos vean en el replay, por favor, compartan, comenten y no se olviden si tienen alguna amistad o si ustedes son pasantes o abogados, pues todavía hay oportunidad porque la licenciada tiene ahí unos bonos también que les van a ayudar. Y justo hay un bono de descuento y hay un bono de salud que se les está dando. Exacto. Entonces, pues tomen la oportunidad de eso. Y si tienen dudas, pues mándenle también aquí un mensaje a la licenciada. Ella con gusto les va a responder. Y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Hasta luego.